fronteras desaparecieron bajo un mar de soja. Los hitos que servían para demarcar el territorio de uno y otro simplemente ya no están, porque las fronteras hoy ya no existen. El mapa del Paraguay cambió radicalmente. Ya no es aquella que nos enseñan en las escuelas y los colegios y la universidad. Ese mapa del Paraguay no existe. El mapa real que levantó Santiago Verá, hoy si lo ven, es una cosa tan pequeñita que parece que estamos en un proceso de desaparición territorial. Las comunidades campesinas e indígenas ya no están en sus mismos sitios de antes. Están siendo desplazadas en una de las mayores catástrofes migratorias. Nuestros jóvenes se están yendo todo a Argentina, a España. Están huyendo y nadie lo está viendo. Hoy se llenan la zona metropolitana de campos, le llaman asentamientos. Yo preferiría llamarlos campos de refugiados. Ahí están todos. Los que han sido expulsados de sus tierras hoy están ahí por la calle Última. Son en este momento los que suben en los colectivos y dicen: con el permiso del señor conductor, voy a presentarle en esta oportunidad esta pequeña baratija tratando de vendernos lo que sea para poder sobrevivir. Están haciendo malabarismo en los semáforos, verán ustedes. Son esos mismos niños que están pidiendo un pedazo de pan. Son esos que están vendiendo chicle, leche, lo que ustedes ven en esta gran ocupación que hacen ellos de la ciudad. Y los que viven en la ciudad hasta se aterrorizan por esta situación que se está creando, se está profundizando, y vamos a ver mucho más incluso en al borde de nuestra ciudad. Nos estamos convirtiendo hoy de república a colonia. No podemos llamar a esto república, porque en ese viaje de 3 años Ñamandú no encuentra ligaciones más con lo que fue el Paraguay, la nación guaraní, los pueblos originarios. Lo que encuentra es que en nuestras fronteras, en vez del guaraní, se habla ahora del guarañol, el portuñol. Y los chicos saben más lo que es lo que está tirando la TV Globo, las telenovelas brasileñas, en donde el rey del ganado es un tipo churro, caritativo, que es capaz de conquistar, pero supuestamente es el señor bueno. Eso es lo que nos venden.